Imagina a un hombre tan rico que podía comprar la mitad de Roma. Lo tenía todo: riqueza, influencia, poder. Pero le faltaba lo que Roma más valoraba: la gloria. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de la República, creía que el oro podía comprarlo todo, incluso la eternidad, pero al final fue ese mismo oro el que lo mató. Esta es la historia del general romano que intentó comprar lo que el dinero no puede dar y pagó con su propia vida. Marco Licinio Craso nació en el año 115 a.C., en una de las familias más antiguas y orgullosas de Roma, la gens Licinia. Su padre, Publio Licinio Craso, fue con su licenciante los más altos símbolos de honor público. Pero aquella gloria inicial sería pronto manchada por la tragedia. Durante las sangrientas guerras civiles entre Mario y Sila, el viejo Craso fue asesinado y el joven Marco tuvo que ir hacia Hispania. Allí, refugiado en cuevas y sostenido por unos pocos aliados leales, aprendió una lección que jamás olvidaría. Para sobrevivir, se necesita astucia. Cuando Sila venció y decretó las proscripciones, listas de enemigos cuyos bienes eran confiscados, Craso vio una oportunidad. Compraba propiedades de los condenados a precios miserables y reconstruía imperios sobre ruinas. Así nació su fortuna inicial. Mientras Roma se desangraba, él acumulaba tierras, minas, esclavos e influencia. En la década del 70 a.C., ya era considerado el hombre más rico de la República. Financiaba campañas, patrocinaba juegos y sostenía redes enteras de clientes. Aún así, le faltaba aquello que ningún dinero podía comprar: gloria militaris, la gloria de las armas. En Roma, sin victorias, un hombre no era más que un comerciante con toga. Para cambiar eso, Craso se acercó al poder político. Fue cónsul junto a Pompeyo, devolvió privilegios a la plebe y más tarde se unió a César y a Pompeyo en el primer triunvirato, un pacto de dominación entre dinero, prestigio y popularidad. Era la cumbre de la ambición, pero en el corazón de Craso ardía un deseo que el oro no podía saciar: ser recordado como un héroe. Roma era una ciudad de piedra y fuego. Los incendios eran tan comunes como los senadores corruptos, y donde otros veían ruinas, Craso veía inversiones. Según Plutarco, mantenía un equipo de más de 500 esclavos, arquitectos y constructores. Cuando el fuego devoraba una casa, Craso se presentaba ante las llamas, no con cubos de agua, sino con ofertas. Compraba la propiedad en plena desesperación. Por una miseria, apagaba el incendio con sus propios hombres y reconstruía todo. El resultado: ganancias astronómicas. Era la industria de la tragedia, pero el fuego era solo uno de sus negocios. Craso también invertía en minas, latifundios y empresas de publicanos, cobradores de impuestos que exprimían provincias enteras. Era acreedor de medio senado y financiador de las ambiciones de Julio César, cubriendo sus deudas y costeando sus campañas. Cicerón llegó a estimar su fortuna en más de 200 millones de tercios, una cifra simplemente colosal. Craso podía comprarlo todo, menos lo que más deseaba: ser admirado como un conquistador. Esa obsesión quedó clara durante la Guerra Servil, la rebelión liderada por Espartaco entre los años 73 y 71 a.C. Cuando Roma fue humillada por exesclavos y gladiadores, el Senado recurrió a él. Craso aceptó el desafío. Era su oportunidad de probar que no era solo un banquero con toga. Apenas tomó el mando, impuso una disciplina brutal. Cuando una de sus legiones retrocedió ante el enemigo, aplicó el castigo más temido del ejército romano: la decimación. 1 de cada 10 soldados fue ejecutado por sus propios compañeros. Cruel, sin duda, pero eficaz. Bajo su mando, los romanos cercaron a Espartaco en el sur de Italia y lo derrotaron en una sangrienta batalla. Por un breve instante, Craso saboreó la gloria, pero se le escapó de las manos. Cuando Pompeo regresó de Hispania y masacró a los fugitivos de la revuelta, se proclamó el verdadero vencedor. El Senado le creyó, y Roma celebró a Pompeo, no a Craso. Desde entonces, el oro perdió su brillo. El hombre más rico de la República se convirtió en esclavo de la envidia.
Vio a César brillar en la Galia, a Pompeyo triunfar en Oriente, y él, olvidado, ahogado en riquezas que ya no significaban nada. Así que en el año 55 a.C., cuando se renovó el triunvirato, Craso exigió lo que más anhelaba, un mando militar. Siria sería su base, Partia, su objetivo. No imaginaba que marchaba hacia su propia ruina. El Oriente era el escenario de los grandes conquistadores. Alejandro, Lúculo, Pompeyo. Todos habían dejado su huella en esas tierras. Craso quería dejar la suya, pero su marcha hacia el este estaría guiada menos por la estrategia que por la soberbia. Su objetivo era claro: invadir el Imperio Parto, un vasto y poderoso reino que dominaba las llanuras entre el Tigris y el Éufrates. Los partos, descendientes de los arsácidas, eran maestros en el arte de la guerra a caballo. Usaban arqueros montados y catafractos, jinetes fuertemente blindados que se movían como murallas de acero. Un tipo de enemigo que Roma no comprendía. Antes de partir, el rey armenio Artabasdes I le ofreció una alianza, 40.000 jinetes y un paso seguro por las montañas de Armenia, donde la caballería parta sería inútil. Pero Cro se negó. Quería el camino más corto, el desierto sirio-mesopotámico, seco, abierto, sin sombra. Un error catastrófico, guiado por Ariarates, un árabe supuestamente aliado. Craso cayó en una trampa. El hombre servía a los partos, y cuando el ejército romano cruzó las áridas llanuras, se dio cuenta demasiado tarde de que estaba expuesto, sin suministros y sin reconocimiento del terreno. Al otro lado lo esperaba Surena, el general parto, joven, apuesto y temido. Con solo 10.000 jinetes preparó una emboscada perfecta. Los tambores comenzaron a sonar. El oro romano brillaba bajo el sol. Pero pronto aquel resplandor sería reemplazado por sangre y polvo. El precio de la arrogancia de Craso sería cobrado con creces. La batalla comenzó bajo un sol despiadado. Mayo del 53 a.C., llanuras de Carras, hoy en el norte de Siria. Craso estaba al frente de 7 legiones, casi 40.000 hombres. Un ejército formidable, pero lento, pesado y ciego en el desierto. Del otro lado, apenas 10.000 partos bajo el mando de Surena, sin infantería, sin escudos, solo caballos, velocidad y estrategia. Antes del primer choque, Surena atacó la mente. Hizo sonar tambores metálicos tan estridentes que el suelo temblaba. Las legiones miraban a su alrededor confundidas mientras nubes de polvo ocultaban al enemigo. Y entonces llegó el terror, una lluvia de flechas interminable. Los arqueros montados disparaban, se alejaban, giraban sobre la silla y volvían a disparar. El famoso tiro parto. Roma nunca había visto algo así. Craso intentó reaccionar. Envió a su hijo Publio Craso al mando de 13 jinetes galos con la orden de romper la línea enemiga. Pero fue un error fatal. Los partos fingieron retirarse y lo atrajeron a campo abierto. Allí, rodeado por todas partes, Publio luchó con valentía pero sin salida. Cuando cayó, Surena mandó decapitarlo y su cabeza fue llevada ante su padre. Imagina la escena Craso, inmóvil, viendo cómo levantan la cabeza de su propio hijo frente a las legiones. El silencio, el horror, el pánico. Sin movilidad ni estrategia, los romanos formaron cuadros defensivos, escudos en alto, intentando resistir. Pero los partos traían camellos cargados de flechas, nunca se quedaban sin munición. El cielo se oscureció con proyectiles, el suelo se tiñó de rojo, el combate se extendió hasta el atardecer. Cuando cayó la noche, Craso ordenó la retirada en silencio. Había perdido a su hijo, a su ejército y a su honor. Lo que quedaba del ejército romano se escondió entre las sombras, exhausto, derrotado, sin rumbo. Al amanecer, Craso intentó negociar, pero ya era demasiado tarde. El final de Craso es una de las muertes más simbólicas de la historia romana. Una mezcla de hecho, ironía y leyenda. Según Dion Casio y Justino, tras ser capturado,
Craso se vio obligado a beber oro derretido mientras los partos pronunciaban una frase escalofriante. Sáciate, Craso, de aquello que tanto amaste. Una imagen que atravesó los siglos, un castigo teatral cruel, pero perfectamente acorde con su vida. Después su cabeza y su mano derecha fueron enviadas al rey parto Orodes II. Durante un banquete, el trofeo fue exhibido mientras se representaba una tragedia griega, las bacantes de Eurípides, teatro, política y muerte entrelazados, oro, sangre y espectáculo, todo lo que Craso había amado y todo lo que lo destruyó. La historia de Marco Licinio Craso es una de las más emblemáticas de Roma. Un relato que siglos después sigue siendo contado como advertencia. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para más contenidos como este. Activa la campanita y comparte este video con quienes también aman la historia. Y como siempre, que Jesús te bendiga.